¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Me escuchan, compañeros? Buenas tardes, licenciado. Sí, Ok, muy bien, perfecto, perfecto. Bueno, iniciamos con la clase del día de hoy. El día martes platicamos en cuanto al tema de las medidas de coerción. Las medidas de coerción son condiciones que se le ponen a una persona que es ligada a proceso, sustituyendo la última ratio, o que es la prevención, la prisión preventiva. Y en este caso, donde encontramos regulado el auto de prisión preventiva en el artículo 259 del Código Procesal Penal. Luego establecimos una medida, una definición de lo que es medidas de coerción y también cuáles son los fines de las medidas de coerción. Establecimos también el tema de las características, pero hoy hablamos de la instrumentalidad, de la provisionalidad y también de la proporcionalidad. Establecimos en qué consiste cada una de estas tres características de las medidas de coerción. El día de hoy establecemos también, platicamos algo de lo que son las clases de medidas de coerción o medidas cautelares. Y establecimos que existen las medidas personales, ¿verdad? Las que restringen a la persona en su libertad y también condicionan a que no se acerque a determinados lugares. Esto donde lo podemos encontrar regulado en el artículo también 264 del Código Procesal Penal, en el cual establece del 1 al 7 las medidas sustitutivas o las que pueden imponérsele a una persona que es indicada y que está ligada a proceso. Y luego hablamos de las medidas cautelares reales que tienen que ver con el patrimonio o ser susceptible de secuestro, embargo, etcétera, de patrimoniales que tienen que ver con la persona que es ligada a proceso, ¿verdad? Pueden ser cuentas bancarias, pueden ser propiedades e inclusive, pues en este caso pueden ser ambas, ¿verdad? Dependiendo la naturaleza del delito o el grado de dificultad por el cual está siendo ligada al proceso. Para el día de hoy establecimos lo que son siempre dentro de las medidas cautelares, son reales y también personales, están las medidas que se desprenden y que son las provisionalísimas. Establecimos que las medidas provisionalísimas son entre ellas la citación, la conducción, la presentación espontánea, la retención y también la aprehensión. En este caso, esperemos avanzar lo más que se pueda con el tema que nos atañe el día de hoy y es el tema de estas medidas cautelares o medidas de coerción provisionalísimas. En este caso establecemos lo que es la citación. ¿En qué consiste la citación? Bueno, regularmente el ente investigador, cuando tiene la leve o mucha sospecha de la posible participación de una persona a un proceso, o bien una persona que le consten los hechos de un posible delito, esta persona puede ser citada, ¿verdad?, para que comparezca ante la fiscalía a presentar generalmente su declaración testimonial. En este caso es a través de la citación. ¿En qué consiste la citación? Bueno, la citación, si vamos a utilizar una definición, pues es una orden de comparecencia emanada de las autoridades de la persecución penal pública y dirigida a cualquier persona cuya presencia sea necesaria para la realización de un acto del procedimiento. O sea, la citación es una de las herramientas que tiene el ente investigador, en este caso el Ministerio Público, para ver o investigar y establecer si esta persona que es citada tiene alguna relación con las otras personas o bien esta persona le constan los hechos presencialmente o tiene algunos vestigios de que puede él colaborar para la investigación. Entonces se utiliza entonces la citación como una herramienta que el Ministerio Público tiene y obviamente como autoridad, como ente investigador, pues no requiere de autorización jurisdiccional para citar a cualquier persona a que comparezca ante el juez, perdón, ante el fiscal que se está encargado o está encargado de dicha investigación. Entonces,
La citación, como les vengo repitiendo, es una orden de comparecencia emanada de las autoridades de la persecución penal, y no es de más ni menos que el Ministerio Público, ¿verdad? Y entonces, y es dirigida a cualquier persona cuya presencia sea necesaria para la realización de un acto del procedimiento. En este caso, según el autor del libro, pues en ese sentido resulta igualmente apropiado hablar de citación cuando esa orden se dirige a un testigo, un perito o también inclusive a un imputado o a un sindicado, independientemente de la gravedad del hecho que se investigue y de la autoridad, que en este caso puede ser el juez o el fiscal, desde la cual emane la orden, ¿verdad? Si es una situación que vamos a ver más adelante, en la cual el ente investigador considera que efectivamente la persona existe la leve sospecha de que forme parte del delito por el cual están siendo ligados otras personas, pues entonces ya se puede dar una solicitud de aprehensión. Esto sí ya es con orden de juez competente, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces la citación es la diligencia por la que se hace saber a determinada persona el llamamiento ante el fiscal o en su momento, si es en una tercera etapa del procedimiento común, que es el debate, pues entonces puede ser ante un juez, ¿verdad? En un debate oral y público, para que comparezca a un acto judicial un día y hora previamente establecidos o previamente fijados. Entonces, en este caso, dentro de las medidas de cautelares provisionalísimas, lo encontramos como herramienta para el ente investigador la citación. En este caso, ¿dónde podemos encontrar regulado o el respaldo jurídico de la citación? Pues en el artículo 173 del Código Procesal Penal. ¿Algún compañero o compañera que me colabore con la lectura del artículo 173 en cuanto al tema del primer párrafo, por favor? Muy bien. En este caso, al hablar de la citación... ¿Se lo leo, licenciado? Ok, se lo agradezco mucho. Por favor, Cintia. Okay. Dice artículo 173, citación. Cuando la presencia de alguna persona sea necesaria para llevar a cabo un acto o una notificación, el Ministerio Público o el juez o el tribunal la citará en su domicilio o residencia o en el lugar donde trabaja. Las citaciones, ¿sigo? Sí, hágame el favor. Las citaciones y notificaciones debe realizarlas personal del Ministerio Público, del juzgado o tribunal que cita o pretende notificar. La citación contendrá, número 1, el tribunal o el funcionario ante el cual deberá comparecer. 2, el motivo de la citación. 3, la identificación del procedimiento. Y 4, lugar, fecha y hora en que debe comparecer. Al mismo tiempo, se le advertirá que la incomparecencia injustificada provocará su conducción por la fuerza pública, que quedará obligado por las costas que se causaren, las sanciones penales y disciplinarias que procedan impuestas por el tribunal competente y que, en caso de impedimentos, deberá comunicarlo por cualquier vía a quien lo cite, justificando inmediatamente el motivo. La participación de la Policía Nacional Civil se circunscribe únicamente a cumplir la orden derivada de autoridad competente de conducir por la fuerza pública a la persona que, habiendo sido citada legalmente, no comparezca al acto o notificación para el que fue citado. Excelente, muchas gracias, Cintia. Entonces, aquí encontramos regulado, ¿verdad?, el sustento legal de lo que es la citación en el artículo 173. Y desde luego, se utilizan medios de comunicación. Por ejemplo, si la persona que es citada se ignora su número telefónico o su móvil o cómo localizarlo, pues entonces el Ministerio Público puede darse a la tarea de ver dónde vive y a través de una solicitud por escrito. Si es Ministerio Público quien lo solicita. Si es por orden judicial,
si es por orden de juez competente, que es una persona que puede ser testigo de la posible comisión de un hecho delictivo, también debe ser citada a través de los medios apropiados, ¿verdad? Y en el tiempo establecido. Y aquí pues es claro que una persona que es citada a comparecer ante un fiscal para una declaración o comparecer ante un juzgado o un tribunal por orden judicial, si no se presentara, pues entonces a la siguiente cita o convocatoria a través el juez competente o el ente investigador, a través del fiscal, pues entonces utilizan la fuerza pública. En este caso quiere decir de que utilizan a la Policía Nacional Civil para que se encargue de ir al lugar donde reside o al lugar donde trabaja para que él comparezca ante el juez o el fiscal que solicita esa citación. Caso contrario, evidentemente, si no tiene la persona el interés de llegar, pues entonces puede ser conducido por la fuerza pública y puede ser inclusive en contra de su voluntad, ¿verdad? ¿Qué pasa con las personas que no quieren ir bueno, y saben perfectamente que los van a citar en una segunda vez y no se van a encontrar ni en el trabajo ni en su casa o no en el lugar donde vive? Bueno, entonces aquí, si es ante una orden judicial, ante una orden de juez competente, pues quien propone a la persona a través de la citación y la persona no comparece, y en este caso nos hacemos la idea que pueden ser testigos, pueden ser peritos, o puede inclusive ser una persona que pudo haber participado dentro del hecho delictivo, entonces puede ordenarse esa conducción a través de la fuerza pública. Sin embargo, le dejan el criterio a la persona que lo propone. Un ejemplo claro. Si es Ministerio Público el que propone a X persona para que comparezca a un juicio oral y público, un ejemplo, pues entonces, si no se logra localizar a la persona una, dos o tres veces, puede ser, entonces no queda más que renunciar a esa declaración a través de la solicitud que puede hacer quien lo propuso ante el juez competente. Y en este caso puede ser de conformidad, y aquí es bueno que ustedes lo tomen en cuenta, con el artículo 19 de la ley del organismo judicial, en la cual pues la persona que propone un testigo, si no se presenta, pues entonces renunciar a ese testigo, toda vez que ustedes saben que un juicio oral y público, obviamente, tiene matices de presencia, de oralidad y también de celeridad. Y en este caso, al no presentarse esta persona o no localizarse, pues prácticamente pues, se tiene que renunciar a ese testigo en este caso. Ahora, cuando es una persona que puede ser ligada a proceso o posiblemente haya participado dentro de un grupo delictivo, pues entonces ya el fiscal en su momento podrá solicitar si procede con medios de investigación o medios de convicción, si procede la orden de aprehensión en contra de esta persona. Entonces, claritos estamos que la citación es una convocatoria ante el fiscal o ante el juez competente y que la persona debe comparecer la primera vez de manera voluntaria. Al no comparecer la primera vez de manera voluntaria, entonces va a ser utilizada la fuerza pública para que comparezca. Caso contrario, entonces dependiendo qué grado de participación o qué es lo que se busca en esta persona o qué es lo que él sabe, entonces pueden inclusive ordenar su orden de aprehensión si es que considera al fiscal que tiene relación con las personas o la persona que está ligada al proceso. Ahora bien, si solamente es un testigo que le constan ciertos hechos o una persona que puede colaborar con la investigación, no hay ninguna parte de la ley o el Código Procesal Penal en el cual establece que puede ser sancionado. Esto es pura práctica y obviamente tendría que renunciar quien lo propone a esa declaración. Entonces, acá tenemos regulado lo que es la citación. ¿Cuál es el objeto de la citación? Pues lo establece también el artículo 32 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Según establece el artículo 32, objeto de citaciones, no es obligatoria la comparecencia ante autoridad, funcionario o empleado público si en las citaciones correspondientes no consta expresamente el objeto de la diligencia. O sea, a una persona que se le cita
para que comparezca en una fecha, día y hora, también esa citación debe contener para qué lo requieren, en calidad de testigo, en calidad de perito, en calidad de que a él le constan los hechos del hecho de una situación, o en calidad de posible sindicado, ¿verdad? Entonces tiene que contener esa citación por escrito el motivo por el cual están citando a la persona o las personas que considera tanto el ente investigador como también el ente contralor, en este caso el juzgado que específicamente lleva el proceso. Siempre hablando de las medidas cautelares provisionalísimas, entendemos entonces que la citación es una de las herramientas y lo tomamos como número 1. Número 2 está la conducción. Bueno, la conducción deriva del tema de la citación, ¿verdad? En este caso, ¿qué pasa con la conducción? Vamos a establecer una definición de lo que es la conducción y consiste en llevar por medio de la fuerza pública, ¿verdad?, ante el juez o el fiscal a una persona debidamente citada, en virtud de que se requiere de su presencia, bien sea para practicar un acto o también para notificarle algo. Esta es en sí la definición de lo que es la conducción, derivada obviamente de la citación. ¿Dónde podemos establecer su regulación? Bueno, en este caso, el artículo 255 del Código Procesal Penal establece que cuando fuere necesaria la presencia del sindicado, se dispondrá su citación o su conducción. Esto lo establece el artículo 255 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Entonces habla tanto de la citación como también de la conducción. Pero ustedes tienen bien clarito que la citación es en la primera vez por escrito o a través de un medio, y el objeto para el cual citan a esta persona ante un juez o ante un fiscal. Si no comparece, entonces ya se da la conducción a través de la fuerza pública. Muy bien. Número 3. Al establecer entonces el aspecto de medidas cautelares provisionalísimas, está la presentación espontánea. Vean, en este caso, escuchen, en este caso, el Código Procesal Penal, ¿verdad?, le otorga o le da esa calidad a cada persona de que considere que puede estar sindicada dentro de un proceso penal y presentarse espontáneamente ante ya sea el ente investigador o también puede ser ante el ente contralor, ¿verdad? ¿Y para qué? Para que sea escuchada, ¿verdad? En este caso no habría necesidad de una citación, no habría necesidad de una conducción. ¿Por qué? Porque la persona de manera voluntaria quiere solventar su situación jurídica. Lo, bueno, como un ejemplo en la práctica, pues no sé si ustedes tienen conocimiento de un jugador de fútbol, ¿verdad?, que se presentó ante el ente investigador, ante el Ministerio Público, pero con la novedad de que él al presentarse ante el Ministerio Público porque quería solventar su situación, él ya tenía vigente una orden de aprehensión. Y en este caso, pues se le dio cumplimiento a esta orden de aprehensión y automáticamente a la persona la detuvieron, ¿verdad? Y entonces ya se inicia el proceso en el cual comparece una primera declaración y todo el engranaje en cuanto al tema de esa primera declaración, de acuerdo al artículo 82 del Código Procesal Penal, el ser escuchado, ¿verdad? Y el orden que debe llevar esa primera declaración para verificar si existen indicios para que haya un fundamento serio de la posible participación dentro de una comisión de algún delito y o no, ¿verdad? Y en este caso, esto pasó como ejemplo con este jugador de fútbol, ¿verdad?, muy conocido, que por no asesorarse, considero yo, obviamente pues, se presentó ante el ente investigador y desde luego que ellos, dándole cumplimiento a la orden de aprehensión, lo detuvieron. Fíjense que se da también en situaciones en las cuales hay ciertas investigaciones previas. Por ejemplo,
Yo respeto mucho el trabajo del ente investigador. Sin embargo, han habido antecedentes en los cuales yo no estoy diciendo que todos los fiscales, pero algunos fiscales localizan a X persona y específicamente por temas de violencia contra la mujer, ¿verdad? Específicamente en lo que es la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Resulta que convocan a la parte, a la persona para que se presente ante el fiscal a través de una llamada o a través de una citación posible. Y en ese momento lo que pasa es que le dicen, bueno, usted está aquí porque usted tiene orden de aprehensión y lo detienen automáticamente y presta su primera declaración. Yo considero que estas reglas o estas situaciones son un poco desleales. Para ese caso, pues obviamente existen tanto las autorizaciones judiciales para esas órdenes de aprehensión y localizar a la persona y obviamente detenerla. Pero ya convocarla a que llegue ante el Ministerio Público a prestar una declaración testimonial en ese momento detenerlo, considero que no es ético, ¿verdad? No es algo que sea correcto. Pero son ejemplos que se dan en la práctica. En cuanto a la presentación espontánea, en este caso, si hay personas que están ligadas a proceso vamos a hacernos la idea, por el delito que podemos establecer, por el delito de cohecho activo, cohecho pasivo, qué sé yo, o algún tema que tiene que ver, si ponemos como ejemplo el libramiento de Chimaltenango. Un ejemplo, por ejemplo, hay personas ligadas a procesos que se ordena su prisión preventiva porque existe la posibilidad de que ellos interfieran dentro de los dos peligros procesales. El peligro de fuga, que ellos puedan salir del país y escaparse, o también el peligro de obstaculización, en el cual pues, pueden ellos, estando libres, condicionar o avisar o prevenir a otras personas que están siendo investigadas y entonces por eso están privadas de su libertad. ¿Qué pasa con una persona que dice, bueno, yo trabajé para X entidad y en este caso, pues es posible que yo tenga problemas o posiblemente me están investigando? Bueno, aquí es donde juega un papel protagónico un abogado defensor. Si se requieren los servicios de un abogado defensor, el abogado puede abocarse ante el juzgado o tribunal competente, o sea, que posiblemente lleve esa investigación. Y desde luego que verificar si efectivamente la persona representada o la persona que lo contrata, puede que sea una persona que está siendo objeto de investigación o que inclusive, ¿verdad?, ya tenga vigente una orden de aprehensión. Y en este caso, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, en este caso, presentar a la persona ante el juez competente día y hora, en un día y hora establecido. Esto no lo prohíbe la ley. Entonces, se solicita ante el ente contralor, ante el juez competente, ¿verdad?, que el señor Juan Pérez, ¿verdad?, quiere presentarse de forma voluntaria, ¿verdad?, ante el juez y para que se establezca o que solventar su situación jurídica. Y en este caso, se le señala a través del juzgado o tribunal día y hora para esa presentación espontánea. Desde luego que también aquí existe en la práctica también la representación del abogado. ¿Qué pasa el día y hora que está establecido? Llega el abogado y también la persona que solicitó los servicios del abogado. Que por X o Y razón, que es muy cotidiano, es muy normal aquí un ejemplo de torre de tribunales o en algunos otros juzgados de paz o instancia penal, en los cuales pues si está vigente una orden de aprehensión, pues pasaría lo mismo, ¿verdad? Se suspende la audiencia por imposibilidad material, un ejemplo, o porque se está evacuando otra audiencia, pero al estar presente la persona o el sindicado o la persona que se va a presentar o ofrece presentarse espontáneamente, pues obviamente estando él ahí, pues tienen que darle cumplimiento a esa orden de aprehensión y en ese momento lo detienen. Entonces, ya será el abogado el que debe presentarse primero y verificar si efectivamente se va a llevar a cabo la audiencia. Caso contrario, pues estratégicamente, pues bueno, si no se suspende la audiencia, pues entonces que me señalen día y hora para una nueva audiencia
y obviamente no exponer, ¿verdad? Porque de una u otra manera uno protege a sus representados. Entonces, esto ya es un poco de, yo diría, responsabilidad del abogado defensor si presenta de una vez a la persona y posiblemente se suspenda la audiencia. No, hay que estar seguros si la audiencia se lleva a cabo. Estas son tips que se dan en la práctica. ¿Dónde encontramos regulado esa presentación espontánea como una de las medidas de cautelares provisionalísimas? En el artículo 254 del Código Procesal Penal. Un compañero o compañera, por favor. Muy bien. En cuanto al artículo 254, establece lo siguiente. Sí, por favor, Yasmin. Artículo 254. Presentación espontánea. Quien considere que puede estar sindicado en un procedimiento penal podrá presentarse ante el Ministerio Público pidiendo ser escuchado. Bien, muchas gracias. Bien, acá, obviamente, si una persona solicita presentarse espontáneamente para solventar su situación, pues si se presenta ante el Ministerio Público, le va a dar cumplimiento a la orden de aprehensión si está vigente, ¿verdad? Yo creo que en este caso, si hay un juez contralor, es ante un juez competente, y entonces hacer valer ese derecho de defensa, ¿verdad? Y obviamente él presentarse día y hora establecidos para esa su primera declaración, cuando la persona considere que está siendo objeto de investigación o que posiblemente sea una persona que haya participado en un hecho delictivo o existen medios que hagan creer que haya participado en un hecho delictivo. Entonces, para eso es que establece esta medida cautelar provisionalísima de presentación espontánea. ¿Qué ventaja tiene una presentación espontánea? Bueno, el juez contralor puede verificar que una persona que de manera voluntaria se presenta ante él y lo ve con buenos ojos, obviamente, porque es una persona que de manera voluntaria se presenta. Entonces, si existe la posibilidad de otorgarle medidas sustitutivas, es fundamental y es preponderante tomar en cuenta que la persona tiene la iniciativa o tiene ese deseo de comparecer ante el juez de manera voluntaria y entonces puede eso ayudarle para que sea beneficiado con medidas o algunas de las medidas sustitutivas contenidas en el artículo 264 del Código Procesal Penal. No tenía, pero como fui al baño. A ver, Elmer, hágame el favor, le escuchamos todos y sí, le rogaría que pusiera en modo silencio su audio, si es tan amable. Muchas gracias. Muy bien, entonces platicamos de lo que es la citación, la conducción y la presentación espontánea. Ahora bien, seguimos con el inciso número 4, la retención. Bueno, la retención también es una de las medidas de coerción o una medida cautelar provisionalísima. En este caso, como definición, según el autor del libro, pues la retención es la facultad que tienen diversos funcionarios en situaciones de urgencia de limitar la libertad de movimiento de personas, sobre las que surge sospecha de participación o que puedan haber sido testigos de un hecho punible con el objeto de evitar la fuga del sindicado o el imputado y de impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad. Esto es en sí lo que es la definición, te lo repito, es la facultad que tienen diversos funcionarios, ¿verdad? En situaciones de urgencia, de limitar la libertad de movimiento de personas sobre las que surge sospecha de participación o que puedan haber sido testigos de un hecho punible con el objeto de evitar la fuga del sindicado o imputado y de impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad. Esto como definición, ¿dónde se encuentra regulado? Bueno, se encuentra regulado en el artículo 188 del Código Procesal Penal y establece lo siguiente. Facultades coercitivas. Cuando fuera necesario, el funcionario que practique la inspección podrá ordenar que durante la diligencia no se ausenten
las personas que se encuentren en el lugar o que comparezca cualquier otra. Quienes se opusieren podrán ser compelidos, por la fuerza pública e incurrirán en la responsabilidad prevista para el caso de incomparecencia injustificada. En este caso, cuando hablamos de la retención, nos hacemos la idea como un ejemplo en la práctica, cuando se dan las órdenes de allanamiento. Cuando lo que coloquialmente nosotros le llamamos los cateos, ¿verdad? O vaya la policía y un fiscal con una orden judicial a determinada vivienda, determinada residencia, y obviamente van a realizar esa orden de allanamiento en la cual pues ellos como objeto tendrán verificar si hay vestigios de un delito, si hay evidencia, etcétera, etcétera, y esa es la función de una orden de allanamiento. Pero si hay personas que se encuentran en el lugar, estas personas pueden ser retenidas. O sea, en este caso se da la retención. ¿Por qué? Porque las personas en ese momento, ¿verdad? Están siendo objeto de retención porque hay que verificar quién es la persona propietaria del bien, quiénes son las personas que están con esta persona y verificar si dentro de las evidencias que se incauten haya una flagrancia de comisión de delitos. Y en este caso, si lo hay, un ejemplo, que encontraran un arma de fuego y esa arma de fuego no tiene documentación, no tiene tenencia, no tiene portación, entonces, en este caso, ¿a quién creen ustedes que pueden detener, que puede tener la fuerza pública? ¿Qué consideran ustedes? ¿A quién de las personas que se encuentran en el lugar puede detener la fuerza pública? ¿Me escuchan, compañeros? Bien, continuamos. En este caso, a la persona encargada o la persona propietaria del inmueble. Por eso al ingresar ellos dicen, usted es el encargado, usted es el dueño o usted es la persona responsable. Si la persona X dice, sí, yo soy la persona encargada, se encuentran alguna evidencia, posiblemente esta persona pueda ser retenida, inclusive las personas que estén con él o ella, ¿verdad? Y si existen esas evidencias, obviamente pueden detener a la persona por la flagrancia de la comisión de delitos, no obstante de que se dé un allanamiento en la cual pues se busca vestigios o evidencias para una posible investigación que se da, ¿verdad? Entonces se da la retención. ¿Piensan ustedes que los agentes de seguridad privada, quiero preguntar, ¿qué pasa con los agentes de seguridad privada que trabajan para una entidad determinada? ¿Qué pasa si una persona ya sea que trabaje en esa entidad o una persona ajena a la entidad, ellos observan que la persona pues haya querido hurtar o haya hurtado algo del lugar o haya robado, porque si hay violencia pues haya robado algo dentro de esa entidad? ¿Pueden estas personas de seguridad privada detener a esa persona, sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Licenciado, yo pienso que no pueden detener, pero sí retener, puesto que también es su trabajo, ¿verdad? Porque para eso han sido contratados. Muchas gracias, Cintia. Excelente, excelente. ¿Alguien más? Muy bien. Sí, específicamente, pues la compañera Cintia Susele dio con el objeto de la retención. Sí, efectivamente, estos agentes de seguridad privada pueden retener, no detener, retener a las personas y obviamente dar aviso inmediatamente a la fuerza pública. ¿Quién es la fuerza pública? La Policía Nacional Civil, ¿verdad? Entonces ya al apersonarse la Policía Nacional Civil, lo ponen a disposición de ellos para que ellos verifiquen si realmente se dio un hecho que pueda ser constitutivo de delito, y entonces estas personas o esta persona puede ser objeto de su detención posteriormente y conducido a un juzgado competente para ventilar su situación jurídica, ya sea en una audiencia de primera declaración o bien en una situación en la cual pues, pueda ser de consecuencias más graves, ¿verdad? Un ejemplo claro, trabajadores de una entidad que prestan sus servicios a la empresa Claro. Resulta que ellos llegan al lugar y
hacen las conexiones respectivas en cuanto a ciertos cables, no tengo nombres específicos de los cables, pero que tienen que ver con la entidad Claro. Resulta que los sobrantes de esos cables, que son gruesos, o sea, que son y que tienen una ponderación, o sea, que son caros, ya los había comprado la entidad Claro. Ellos, al terminar su labor o su trabajo, y que regularmente o comúnmente estas personas que prestan sus servicios a través de entidades, pues a veces trabajan de noche. Al salir, pues ven que en el vehículo en el que se conducen llevan pedazos de esos cables que ya no son cables que ya que pertenecen a la entidad que prestó sus servicios, sino que ya los había comprado la empresa Claro. Entonces, retienen, aquí se da la retención, retienen a las 3 personas que van en el vehículo por los objetos que ellos pretenden sacar de la entidad Claro. En este caso llaman a la policía, llegan los agentes de PNC y desde luego que los conducen hacia la torre de tribunales, dependiendo qué área sea, de acuerdo a la competencia, y en este caso pues, ellos prestan su primera declaración y son ligados a proceso por el delito de hurto agravado. Y entonces, ¿por qué hurto agravado? Porque no hay violencia, sin embargo, por ese exceso de confianza, la confianza que tenía la entidad con la otra de trabajarles, entonces por esa confianza misma se da ese hurto agravado, ¿verdad? Y entonces las personas son ligadas a proceso y en este caso pues se da la situación de ese plazo de investigación que ustedes ya hemos venido platicando, que puede ser de 3 meses si existe privación de libertad, o bien hasta 6 meses si existen medidas sustitutivas. Y en este caso, pues, obviamente, buscar la manera de solventar la situación o solventar la situación de cada uno de ellos. Entonces, aquí se dio la retención y posteriormente los agentes de Policía Nacional Civil establecen que por lo incautado o lo que llevaban en el dicho vehículo que pretendían sacar de la entidad, se da el tipo penal por el cual son ligados a proceso, ¿verdad? Y entonces ellos son ligados por ello. Ahora bien, recuerden algo, en este caso los tipos penales, hurto agravado es un ejemplo, es por la confianza misma que tengan X o Y trabajadores hacia la entidad y que hurten algunos objetos o algo que tenga una ponderación económica. Sin embargo, si son retenidas las personas y ellos no salen del lugar, entonces ya el tipo penal puede quedar en grado de tentativa. ¿Por qué? Porque se puede dar ese despojo o se pueden apoderar de ciertos objetos, pero no se da el desplazamiento. ¿Por qué? Porque existen personas que fueron los agentes de seguridad privada y obviamente estas personas retuvieron a las personas. Entonces, al no darse el segundo aspecto, que es que ellos iban a salir del lugar, a través del desplazamiento, pues entonces quedaría en grado tentativa. Pero son situaciones que se dan en la práctica y también que ustedes deben tomar muy en cuenta en cuanto a los tipos penales. Y obviamente, pues de los tipos penales, ustedes ya tienen a bien haber analizado lo que es el Código Penal a través de cada uno de los delitos que contempla y también las leyes, diversas leyes que tienen que ver en el ámbito penal, obviamente. Entonces, ya estamos con lo que es la retención. ¿Alguna duda al respecto? Si no, pasamos a el siguiente tema. Muy bien. Es importante entonces establecer que en cuanto a la retención, pues se encuentra regulado en el artículo 188 y desde luego que inclusive personas particulares pueden retener a X persona porque les consta que haya cometido un hecho delictivo, ¿verdad? Pero no pueden detenerla, solo retenerla y que deben avisar o comunicar a el ente que es competente, en este caso la Policía Nacional Civil, y ponerlos a disposición. Nada más, obviamente detenerlos no pueden. ¿Qué establece el artículo 256 del Código Procesal Penal? Dígame, Gabriel. Buenas tardes, volviendo un poco, cuando usted dijo que, por ejemplo, digamos, en los juzgados que son de femicidio, digamos que lo hacen llegar a uno por una citación, pero al final de cuentas el objetivo es detenerlo a uno. Ahí uno puede invocar, digamos, ay, se me fue el nombre, pero como la Constitución, porque uno dice el derecho de defensa. El derecho de defensa tiene que ser citado, oído y vencido en juicio, ¿verdad? Efectivamente.
Sí, ¿Uno puede invocar eso? sí O se ellos, puede digamos, invocar, obviamente, pero el problema es que se puede invocar ya ante el juez en una primera declaración y establecer que de manera desleal, ¿verdad?, detuvieron a la persona que uno representa. En este caso, si es citada la persona, tenían que haberle dicho para qué iba a ser citada. Pero el simple hecho de omitir, mire, usted venga y preséntese con nosotros para solventar su situación jurídica, llega la persona y la detienen, entonces no, ellos no fueron claros con esa citación, porque una situación debe contener el objeto para el cual debe presentarse esa persona, esa citación. Y obviamente una persona que a sabiendas de que se va a presentar y va a ser detenida, lo primero que debe hacer es buscar el auxilio y representación de un abogado, ¿verdad? Entonces ahí sí se violenta ese derecho de defensa y también algunas otras garantías, tanto constitucionales como procesales. Y eso se hace valer como una herramienta de defensa ante el juez competente o la juez competente en una primera declaración. Claro que sí. Muy bien. Gracias. Muy mal. En cuanto al artículo 256 del Código Procesal Penal establece lo siguiente: permanencia conjunta. Cuando en el primer momento de la investigación de un hecho no fuere posible individualizar al autor o los partícipes y a los testigos y se deba proceder con urgencia para no perjudicar la averiguación de la verdad, se podrá disponer que los presentes no se alejen del lugar, ni se comuniquen entre sí antes de informar, ni se modifique el estado de las cosas y de los lugares, disponiendo las medidas del caso, y si fuera necesario, también se ordenará la permanencia en el lugar de todos ellos. Nos retrotraemos a una orden de allanamiento, ¿verdad? Las personas que están retenidas dentro de una vivienda, dentro de una residencia, en la cual están investigando, verificando qué vestigios o qué evidencia hay, a estas personas inclusive sí, efectivamente las pueden retener por un determinado tiempo, ¿verdad? En ese tiempo puede ser inclusive un tiempo prolongado, en el cual verificar a través de, no solo de la fuerza pública, que es la Policía Nacional Civil, sino que debe comparecer un fiscal que lleve el control del proceso y verificar si las personas que se encuentran en el lugar pudieron o no haber participado en la comisión de algún delito o, como les repito, la flagrancia que se pudiera dar en ese momento en cuanto a evidencias que se puedan encontrar en la vivienda. Entonces, en este caso, sí, el artículo 256 establece esa permanencia conjunta, en la cual pues, las personas no podrán salir hasta que se dé autorización del fiscal contralor de la investigación o del allanamiento. Muy bien. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es la prevención policial. El artículo 304 del Código Procesal Penal establece que los funcionarios y agentes policiales que tengan noticia de un hecho punible, perseguible de oficio, informarán enseguida detalladamente al Ministerio Público y practicarán una investigación preliminar para reunir o asegurar con urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultación de los sospechosos. Igual función tendrán los jueces de paz en los lugares donde no existan funcionarios del Ministerio Público o agentes de la Policía Nacional Civil. Esto es en cuanto a lo que es la prevención policial, en cuanto a lo que establece el artículo 304 del Código Procesal Penal. Regularmente, las personas que son puestas a disposición ante un juzgado competente, en este caso puede ser juzgado de turno o juzgado de paz, dependiendo la naturaleza o el delito, puede ser de paz penal o de instancia penal. En este caso, los agentes captores tienen la obligación de mencionar a través de un escrito cómo fue que detuvieron a X o varias personas, ¿verdad? A través de esa prevención policial. Ellos deben establecer en esa prevención policial modo, tiempo y lugar y medios de investigación, en este caso medios de convicción que ellos hayan incautado. Un ejemplo, si se da por el delito de robo, la persona despoja a la víctima de sus pertenencias y los agentes captores observan y lo detienen
en flagrancia. Obviamente, entonces, la persona que es detenida se le incauta los objetos que él robó. Puede ser celular, billetera, dinero, todo lo que son objetos de valor, ¿verdad? Reloj, etcétera. Y estos medios de convicción son los que hacen valer que esa evidencia vaya a ser lo que va a tomar en cuenta un juez o bien el ente investigador para ligar a proceso a la persona. Pero también es fundamental que la víctima preste su declaración testimonial. Y regularmente aquí se dan situaciones complicadas, porque a veces hay personas que por temor o por miedo no quieren declarar ante el ente investigador. No obstante de que existen algunas situaciones de tipo personal, por ejemplo, la persona que tiene el temor de que le vayan a hacer daño, pues entonces puede el ente investigador omitir sus datos personales, obviamente la ley así lo aprueba, lo establece, y desde luego que puede establecer cómo fue o de qué manera fue objeto de despojo de sus pertenencias. Y si hubiera algún tipo de arma, ¿verdad? Entonces ya no sería solamente robo, sino que se constituiría en una situación agravante como un robo agravado. Entonces, ¿esto se da cotidianamente? Sí. La prevención policial es la noticia que los agentes de PNC, pues de Policía Nacional Civil, dan ante el fiscal de turno o el fiscal contralor, el cual tomará como medios de convicción para solicitar que lleguen a proceso por X o Y delito a una o varias personas que detiene la Policía Nacional Civil. ¿Y dónde se encuentra regulado la prevención policial? En el artículo 304 del Código Procesal Penal. Esa prevención policial se da en una flagrancia y en una cuasi flagrancia. Ya más adelante hablaremos de lo que es la flagrancia y lo que es la cuasi flagrancia. Muy bien, ahora, ya tenemos unos minutos, vamos a hablar del último aspecto de lo que son las medidas cautelares provisionalísimas, que es la aprehensión. Bien, si ya establecimos lo que es la citación, lo que es la conducción, también lo que es la presentación espontánea de la retención, pues entonces también se da el tema de medida cautelar provisionalísima y es la aprehensión. Para ello, según el autor del libro, ¿verdad? Está definido como el acto primo de ejercicio de la fuerza pública mediante el cual los funcionarios que ejercen persecución penal, generalmente puede ser el Ministerio Público, la policía o una persona cualquiera, proceden a privar de la libertad a una o varias personas, ¿verdad? Cualquiera que proceden a privar la libertad de una o varias personas bajo la imputación de un hecho, punible, tentado, ya sea bajo cierta tentativa o bien en delito consumado, ¿verdad? Y entonces acá se da esa flagrancia, ¿verdad? Cuando se da una aprehensión es porque existe esa flagrancia o esa cuasi flagrancia. Entonces, cuando se da entonces en forma flagrante, pues entonces amenazado con pena privativa de libertad. En este caso, entonces, la aprehensión de una persona sí la puede ejercer una persona que es competente para el mismo, en este caso, la Policía Nacional Civil. Ya, como sabemos, lo que es el tema de la retención, si existen personas particulares, pueden retener a estas personas para inmediatamente solicitar la presencia de la fuerza pública y son ellos los que pueden aprender a esta persona y obviamente ponerlo a disposición del juzgado competente para ventilar su situación, ya sea por los medios de convicción recabados y también el modo, tiempo, lugar y la declaración testimonial de la víctima. Entonces, ese acto primo de ejercicio de la fuerza pública mediante el cual los funcionarios que ejercen persecución penal, generalmente la policía o una persona cualquiera, proceden a privar de libertad a una persona cualquiera, proceden a privar de libertad, perdón, a una persona, pero obviamente acá no, una persona particular no puede privar de su libertad a una persona o a X persona. Simplemente se da la retención y no la orden o la aprehensión, ¿verdad? La aprehensión entonces la puede ejercer cualquier persona.
Bueno, podemos determinar que sí, pero si es una persona particular, solo pueden retener a la persona, ¿verdad? Y es la fuerza pública la encargada de aprender a la persona y ponerlo a disposición de juez competente. Entonces, la aprehensión o detención es una medida de coerción personal, desde luego que sí, en la cual que puede adoptar la autoridad judicial, puede ser la policía e incluso algún particular, pero ya sabemos obviamente que si es un particular no se da la aprehensión sino la retención. Entonces la detención consiste en la privación de libertad de una persona sobre la que pesa sospecha de comisión de algún hecho constitutivo de delito, con el objeto de ponerla a disposición judicial para que preste su declaración. Cumplido este acto, solo podrá permanecer privado de libertad si se le dicta auto de prisión preventiva. También podrá ordenarse la detención contra una persona condenada con sentencia firme o a la que ya se le haya dictado auto de prisión preventiva y se hubiere fugado. En ese caso, no será necesario tomarle declaración ni dictarle nuevo auto de aprehensión. Obviamente, si una persona tiene ya dictada esa orden de aprehensión, porque ya hubo sentencia de la misma, entonces aquí no va a prestar su primera declaración. Esta persona ya va a ir a un centro de cumplimiento para que cumpla, o sea, valga la redundancia, que cumpla con la condena que fue ordenada en un determinado tiempo, ¿verdad? Entonces aquí ya no habría opción de una primera declaración, sino que de una vez lo conducen al lugar o centro de cumplimiento y le dan viabilidad al tema del cumplimiento de la pena. Bien, compañeros, eso es en cuanto a estas medidas cautelares provisionalísimas y son específicamente 5. La citación, la conducción, presentación espontánea, la retención y la aprehensión. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, estamos a la orden. Caso contrario, les deseo un excelente fin de semana y nos platicamos para la próxima semana, el día martes. Pase cada uno de ustedes muy buena tarde. Sin embargo, yo voy a estar conectado si alguien tiene algún tipo de duda. Elmer, dígame. Buenas tardes, licenciado, con una pregunta sobre la presentación espontánea. Cuando se tiene que presentar espontáneamente una persona sindicada de la comisión de delito, por medio de abogado, ¿tiene que solicitar audiencia o sin necesidad de solicitar la audiencia ante el órgano jurisdiccional? Ya, buena pregunta. En este caso, si él sabe o tiene la sospecha que versa en contra de él una orden de aprehensión o que está siendo investigado, lo más viable es que él contrate un abogado. Y el abogado es el que tiene que verificar bajo qué premisas se encuentra la condición de él. Si él tiene orden de aprehensión, pues obviamente se lo hace saber el abogado a la persona que lo contrata. Desde luego que a la persona no le conviene presentarse ante el ente contralor sin antes haber sido asesorado, porque imagínese usted, él tiene la sospecha de que está siendo investigado, hay una orden de aprehensión que él no sabe, y se presenta ante el ente investigador o el ente contralor, en ese momento lo detienen. Entonces ese es el trabajo del abogado defensor, verificar entonces y solicitar día y hora para la presentación espontánea, en el cual pues ya van a ver con buenos ojos ese extremo en el cual la persona quiere voluntariamente presentarse a esa primera declaración y ventilar su situación jurídica. Eso lo ven bien. Sin embargo, como le digo, es importante que sea asesorado o representado. En caso contrario, corre el riesgo de que lo tenga. Tenía otra interrogante. Ajá, dígame. Sobre el tema de la citación. Cuando el ente investigador, sobre la citación, cuando el ente investigador solicita la declaración ante dicho ente, pero si la persona por cuestiones de trabajo se encuentra fuera de la jurisdicción, esta persona puede brindar su declaración en otra sede del Ministerio Público. Dice, no lo escuché, lo último, dígame, repítame lo último. Ok. En caso de la citación, cuando una persona es citada para brindar su declaración ante el MP, pero esa persona por cuestiones de trabajo se encuentra fuera de la jurisdicción, ya
de eso, ¿será que la persona puede brindar su declaración en otra sede del Ministerio Público? No, es ante el juez o el fiscal que lo requiera. Si es fuera por distancia o por trabajo, él debe hacérselo saber a la persona que lo está citando. En este caso, si es el Ministerio Público, un representante del Ministerio Público, o ante el tribunal o juzgado. Entonces, él le hace valer, mire, yo no puedo llegar el día y hora establecido porque estoy trabajando. Entonces, le tienen que dar otra nueva fecha. Pero entonces, él es pronunciarse, eso es bueno. Ahora, si no se pronuncia, pues obviamente a la segunda ya va a ser orden de conducción, ya por la fuerza pública. Ajá. Sí, pero sí, Okay. él debe saber para qué está siendo requerido. Esto es importante, por eso le digo que el papel preponderante de un abogado es fundamental para las personas que están siendo objeto de, ya sea de investigación o que también sean testigos o presten su declaración para colaborar con la investigación ante el ente investigador. Ellos pueden asesorarse a través de un abogado, ¿verdad? Y el abogado es el que puede llegar y decir, mire, mi patrocinado se encuentra laborando, si quiere busquemos una hora adecuada para que él se presente ante usted o que ustedes le den una solicitud para que le den el permiso para que él se presente. Y es ser específicamente para qué va a ser citado, ¿no? Obviamente tiene que contener esa citación el motivo por el cual lo están citando. Caso contrario, entonces ya caeríamos en el tema de que hay cierta deslealtad o bien engaño, y eso no lo ven bien, eso no es correcto. Sí, sí, comprendido. Y en ese caso, cuando una persona no se presenta al órgano de jurisdicción, pero en este caso ya estamos hablando de la tercera etapa. Hablando del debate, ajá. Sí, Efectivamente. ya, mire, Cuando, dependiendo de la calidad de que entonces, esté, si esta persona es un testigo, puede ser un testigo lego, un testigo perito, puede ser una persona que pueda relatar los hechos porque presenció un hecho delictivo o que le conste algo de algún delito. Esta persona puede ser importante para la persona que lo propuso, si fue el Ministerio Público, el abogado defensor o alguien más, o que de oficio el tribunal o juzgado establezca. Si estamos hablando de la tercera etapa, el tribunal establezca que es importante la declaración de él. Entonces van a buscar los medios para localizarlo y tratar de que él llegue. Pero eso sí, si no lo localizan, no van a poder detener el debate. No va a quedar más que renunciar a esa declaración si es que no lo localizan o él no se presenta. sí, derivado de eso, porque usted estaba comentando que es que a la tercera o a la cuarta citación donde efectivamente el que propuso el testigo tiene que renunciarlo, pero, efectivamente, pero previo, bueno, siempre el órgano jurisdiccional previamente ha ordenado la conducción de la persona, pero, pero mi interrogante es, ¿será que la otra contraparte puede solicitar para que la contraparte renuncie al testigo? Sí, eso son unas reglas dentro de un debate. Obviamente no pueden dilatar un debate por una declaración de un testigo que no comparezca. Entonces no le queda más al que lo propuso a renunciar al mismo. Y esto lo puede solicitar la otra parte, obviamente, a través de una orden del juez que controla el proceso. Entonces el juez le va a decir, o el tribunal le va a decir, bueno, ¿usted qué va a hacer? No, ya se le citó una, dos veces, la tercera vez no comparece, entonces se le advierte que podrían darle una tercera o cuarta oportunidad, pero si no se presenta o no lo localizan, pues no queda más que renunciar a esa declaración testimonial o la calidad en la que procede ese testigo. Ahora bien, si es una persona que puede ser ligada a proceso porque participó en el hecho, entonces ahí ya se puede dar la aprehensión, obviamente, ¿verdad? Bajo cierta autorización judicial. Ahí estamos en... Ok, solo tenía dos preguntas, pero sobre la clase anterior, sobre los requisitos que se debe cumplir sobre el tema de la suspensión condicional de la persecución penal. Ya.
Sí, En cuanto ajá, a ajá, suspensión puedo, condicional de la... Bueno, mire, está establecido en el ajá, artículo 27 del Código Procesal Penal la suspensión condicional de la persecución penal. De las condiciones es que la parte agraviada de su aceptación a través de una junta conciliatoria, a través de una conciliación, ¿verdad? En la cual pues, se llegue a un buen término. Entonces, que la parte afectada, en este caso la víctima, de su consentimiento de que no se opone a que se le otorgue esa suspensión condicional de la persecución penal. Esa es una de ellas. Si no estoy mal, establecimos también en cuanto a la suspensión condicional de la persecución penal que efectivamente, bueno, el segundo requisito que no sea una pena superior a los 5 años. Porque si es superior a los 5 años no se puede dar una suspensión condicional de la persecución penal. La diferencia con el criterio de oportunidad es de que la suspensión condicional de la persecución penal tiene como objeto observar si esta persona cumple con las reglas de abstención o reglas de conducta por un tiempo prolongado que inclusive puede ser hasta de 4 años. No de un año como lo establece un criterio de oportunidad. En una suspensión condicional de la persecución penal puede ser hasta 4 años. Entonces, básicamente esos requisitos son, y principalmente que haya conciliación, que no se oponga la parte que es víctima o agraviada, y también que no supere los 5 años el tema de la solicitud que puede hacer el Ministerio Público. sí, sí, que quería preguntar sobre qué pasaría si la persona le imponen una prohibición de no asistir a determinados lugares, pero si la persona asiste a estos lugares que fueron prohibidos por el juez competente, ¿qué Se le, pasaría? sí, sí. Mira, es muy complicado, muy difícil que alguien vaya a controlar que no vaya, un ejemplo, a cierto lugar. Por ejemplo, puede ser lugares donde se puede, ya sea por problemas de alcohol, ¿verdad? Personas donde existe la venta de bebidas alcohólicas, X o Y, o diferentes tiendas, abarroterías, etcétera. Es muy difícil que el ente investigador esté al tanto de ver si cumple o no con esa obligación, pero si en dado caso se da y tiene conocimiento del Ministerio Público, automáticamente solicita que se le revoque el beneficio y entonces ligar a proceso e inclusive prisión preventiva en contra de la persona, si no cumple. Obviamente se le revocan los beneficios. Pero es muy difícil, créame que es muy difícil. La última interrogante, licenciado. Ajá. Cuando la persona, voy a hablar del procedimiento abreviado, de oportunidad, la aceptación de cargo, procedimiento Simplificado también. simplificado, ajá, y el otro que es el procedimiento abreviado. Eh, Sí, sí, eh, y, y la suspensión condicional de la persecución penal. En este caso, si la persona acepta la comisión del hecho delictivo, eso quiere decir que tiene que realizar las cosas procesales. Vea, en derecho penal, el resarcimiento a la víctima a través de esa reparación digna sustituye las cosas procesales. Las cosas procesales se dan más que todo en temas de juicios o demandas laborales y también en temas civiles y de familia. En penal yo creo que el tema tiene que ver más con el tema de la reparación digna, en cuanto a resarcir el daño, ya sea a la sociedad o bien a la persona que es víctima. Ya casi no se utiliza el tema de las cosas procesales. De hecho, ya no. En derecho penal ya casi no se utiliza. Bien, compañeros, es un gusto haber platicado con ustedes. Estaremos presentes para, primero Dios, el próximo martes para seguir con la clase. Pase cada uno de ustedes muy buena tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Buena tarde cada uno de ustedes. Feliz tarde, licenciado. Feliz fin de semana. Pase feliz tarde, licenciado, y pase feliz fin de semana. Gracias. Igualmente cada uno de ustedes. Adiós, adiós.